Vamos todos a Mateo capítulo 18, versos 15 al 20. Dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pudieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oremos. Padre Celestial, hemos abierto la Escritura y hemos leído una porción. Padre, es una porción en la cual queremos reflexionar con humildad de corazón y con un deseo genuino de aprender. Te rogamos que tú estés con nosotros para poder entender esto de manera correcta y aplicarlo. Ten misericordia de mí como el expositor para hablar lo que tú inspiraste y no separarme de los límites sanos que la Escritura ha establecido. Amén y amén. Un pasaje muy sencillo de entender, en alguna medida, pero muy difícil de aplicar. Es un pasaje que no me ha costado mucho entender, pero sí es un pasaje que me ha costado en alguna medida explicarlo como es y sus implicaciones, su práctica, porque es algo que de verdad muchas iglesias buscan no aplicar, y creo que eso es lo que ha contribuido en gran medida a tener iglesias muy flojas en estos aspectos. Esta es la forma bíblica de lidiar con los efectos de la caída en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos. El objetivo de este pasaje nunca es la destrucción de nuestros hermanos o de aquel que cae en pecado. Este pasaje no es el camino para destruir a aquel que cae, sino al contrario, es el camino para restaurar al hermano que cae. La historia de la redención claramente está aquí brillando. ¿Por qué? Porque nos provee un camino para la restauración de aquel que cae en pecado. Vemos esto en otra parte de la Escritura. Los elementos que conforman la base de este pasaje en Mateo 18, 15 al 20, los encontramos en Deuteronomio 19, verso 15, claramente. Ahora, no debemos abandonar la línea y el orden que trae el discurso de Jesús. ¿Qué línea trae el discurso de Jesús? Los miembros de la comunidad del pacto no deben ser orgullosos ni tener un concepto más alto de sí mismo que el de otros. Esa es la primera parte del discurso. Luego, Jesús dice, tengan cuidado de no ser orgullosos, y luego dice, tengan cuidado de no servir de piedra de tropiezo para otros. ¿Se recuerdan? Esa es la otra parte del discurso. Luego dice, porque cómo se deben comportar los creyentes entre sí. Entre los creyentes van a haber algunos que se descarrían, van a haber algunos que caen en pecado y se separan de la comunidad del pacto. Hay que ir en busca de ellos, como una oveja que se pierde del redil. Esto es lo que nos ayuda a entender este pasaje que hoy estamos leyendo. Ese que peca es como la oveja descarriada. Ese que peca y el cual está obrando en contra de lo que Dios ha demandado en su palabra, es el que hay que ir a buscar. Este es la oveja perdida, y esta es la forma en la que los creyentes vamos a buscar a los que se descarrían para restaurarlos. Iniciemos por recordar que esto que Jesús está mandando a hacer está gobernado por el principio del amor y la misericordia. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que tener esto muy claro en la mente para llevar a cabo este proceso cuando alguien peca. Cuando alguien peca, generalmente
el corazón pecaminoso de aquellos que se supone no han pecado, pero finalmente también terminan pecando, es, ya viste, Mateo 18 dice que lo saquemos. Y entonces muchos no están operando desde amor y desde misericordia para aquel que peca, sino que están obrando desde el deseo de sacarlo. Pecó, que se vaya, sáquenlo. No, el objetivo de esto es porque amamos a aquel que es nuestro hermano, a aquella que es nuestra hermana, vamos a operar de acuerdo a lo que Jesús dice, con tal de, y la primera frase dice eso, ganarlo de vuelta, traerlo de vuelta al redil. En ningún momento esto está motivado por un deseo de venganza o castigo inmisericordia para el que ha caído. En las anotaciones de este pasaje en la Biblia de Ginebra dice lo siguiente, ayúdame, Alison. Debemos trabajar por la concordia, no por vengar las ofensas. Carson comenta que esto debe ser así porque toda disciplina que ejerzamos en la iglesia, toda disciplina que se ejerza debe tener propósitos redentores. La redención no solamente es un asunto hermenéutico, un tema central de la Biblia, sino también es una práctica. Si algún hermano o hermana han pecado, el objetivo es ayudar en este proceso de restauración y finalmente en su historia de redención. John Owen, el gran puritano inglés, escribió también sobre esto. Dice, la naturaleza y el fin del juicio o sentencia deben ser correctivos, no vengativos, para sanidad, no para destrucción. Existen dos grandes corrientes, tristemente. En algunas iglesias es, este pecó, hay que sacarlo, hay que vengar, hay que echarlo fuera. Y terminan eso, haciendo eso, ¿no? Destruyendo a aquel que peca en vez de restaurarle. Y existe aquel otro extremo de otras iglesias que dicen, pecó, obviémoslo, igual mucha gente peca, entonces, no, esto en Mateo 18 va a provocar más problemas. Y entonces son tibios y ni siquiera lo hacen. Pero el objetivo de ninguno de estos dos extremos ha sido restaurar y corregir, sanar, sino que ha sido finalmente destruir. Destruir por vengarse y echarlo y separarlo de él para no tener que lidiar con él porque ha pecado. Y el otro extremo es destruirlo por no ayudar a corregir su conducta pecaminosa. Primero, Jesús manda a que se busque al que se ha descarriado, ¿sí? Y que se le reprenda en privado. Dice el primer punto en el verso 15, estando tú y él solos. Esta palabra viene del griego elenchó, que significa exponer o mostrar la culpabilidad de aquel que ha pecado. Si alguien peca, en privado le mostramos su culpabilidad. Le mostramos en dónde ha fallado, ¿sí? Este procedimiento refleja una conducta normal en el primer siglo entre los líderes judíos. En los rollos del Mar Muerto se deja ver esto. Los rabinos y otros exigían que la primera reprensión siempre fuera en privado. Había que hacer esto y no avergonzar públicamente a alguien de manera innecesaria por su conducta pecaminosa. A los maestros judíos se les enfatizaba esta necesidad de recibir reprensión y el objetivo era primero hacerlo en privado. Si exponerlo de una vez públicamente era un asunto vergonzoso y también algo que no estaba en la Biblia. Con la Biblia en la mano y en el corazón, hemos de buscar a aquel hermano que ha fallado y decirle, mira hermano, de verdad creo que este es tu problema, este es tu pecado, ¿sí? Y ayudar a entender su culpabilidad de acuerdo a la Biblia, con humildad, ¿sí? Esto es importante ya que muchos hacen esto, pero lo hacen con la base en sus propios sentimientos y percepciones. Hay mucha gente que llega y dice, es que fíjate que me hiciste sentir así y asá. Eso no es ir con la Biblia. Ir con la Biblia es demostrar un asunto objetivo, una conducta claramente pecaminosa y decir, en esta parte de la Biblia se nos prohíbe hacer esto y yo veo que tú lo estás haciendo, ¿sí? Esto, por eso
debe ser en discreción, en privado, con madurez en el Señor. Esto es consistente con lo que demandaba el Antiguo Testamento. Ayúdame, dice Levíticos 19, verso 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Hacerlo con madurez, con discreción. Jesús anticipa dos opciones. Cuando a una persona se le expone su pecado, Jesús dice, pueden haber dos opciones. Primero, la mejor de todas, en el mejor de los casos, es si te escucha. Eso significa que si admite su culpabilidad, si está de acuerdo y te dice, sí es cierto vos, yo pequé. Esta reprensión y que lleva a éxito, ¿no? Que en privado esta persona dice, sí, yo pequé, dice el verso, entonces has ganado a tu hermano. Ganado viene del griego kerdaino, que significa obtenerlo, ganarlo para el reino de Dios. La otra opción que Jesús anticipa es la contraria. Cuando vamos en privado y le decimos a alguien, has pecado de acuerdo a lo que la Biblia dice, y esta persona no escucha, no atiende, dice, no acepto tu acusación. En tal caso, si lo que ha hecho es claramente un pecado, debemos de tomar a dos testigos con nosotros, 2 o 3 testigos, y llegar con esta persona de nuevo y decirle, mira, no solo yo, sino que ahora hay 2 testigos que claramente ven que has pecado. Esto es lo que la Biblia dice y tú estás cometiendo algo contrario a la Biblia. Y no necesariamente tiene que ser una falta o un pecado que se cometió en contra mía. ¿Sí? Tiene que ser una actitud pecaminosa en contra de lo que Dios demanda. ¿Sí? La palabra acá, testigos, viene del griego martis, que significa mártir. Aquel que da testimonio público de su fe ante un tribunal y sufre la pena. Aquel que afirma o puede afirmar lo que él mismo ha visto o oído o sabe por cualquier otro medio. Ahora, esto quiero explicarlo muy bien, porque en este sentido, cuando alguien traiga testigos, esos testigos no pueden ser cualquier persona. Los testigos deben ser personas maduras, no inmaduras, personas discretas, no chismosas. Y hay que hacer esta labor por el deseo de querer restaurar. Sí, digamos, a mí me ha pasado algunas veces que me llaman como testigo a estos asuntos. Me han llamado como testigo y yo tengo mucho cuidado de cuando me involucro en estos asuntos de ser un testigo fiel. Voy por el deseo de restaurar a la persona que se le está acusando. No voy solo a abrir la boca para, vamos a ver qué pasó, mucha. Sí, usted está fregado. Voy a ir a ver qué hay. Ahí les cuento, mucha. No, ese no es un testigo. Yo creo que Jesús aquí tenía en su mente a los chapines, ¿no? A los guatemaltecos que les gusta ir a ver cuál es el clavo para ir a divulgarlo. No, ese no puede ser un testigo. Cuando se jale a un testigo para estos asuntos, tiene que ser un testigo fiel. Un testigo que guarde discreción y que no vaya solo a abrir la boca para ver cuál es el chisme. No, es alguien que está comprometido para la restauración de aquel a que se le está acusando. ¿Me voy a entender? Porque esto es bien importante. El testigo tiene que tener en mente el amor y la misericordia para ayudar a aquel que ha caído en pecado, no para ir a abrir la boca y ver qué chisme encuentra. En cualquier caso, es interesante que en los testigos del Antiguo Testamento, cuando se llamaban a estos asuntos, quiero ir haciendo la diferencia. Jesús está hablando de esto en un asunto eclesiástico. Recuerden que la iglesia está naciendo y ahora en adelante ya no habrán sinagogas judías en donde se aplicaba ahí mismo la ley y se condenaba civilmente, sino que aquí estamos hablando de un asunto eclesiástico eminentemente, pero Jesús está tomando los principios jurídicos del Antiguo Testamento para aplicarlos a la nueva asamblea, a la asamblea del nuevo pacto que es la iglesia. Pero en el Antiguo Testamento eran los testigos los primeros en ejecutar la sentencia. Estos testigos decían, mira, nosotros vimos, aquí tenemos las pruebas, no te querés arrepentir. El Antiguo Testamento decía, tu mano es la primera que va a tomar una piedra para apedrear a este. Dan ganas a veces, pero no, ya no estamos en el Antiguo Testamento. Porque ahora, este comentarista dice,
Es interesante que en el nuevo pacto, en las realidades del nuevo pacto, los testigos son los primeros en orar y pedirle a Dios por la restauración de este que ha pecado. Jesús se anticipa aún más porque dice que habrán algunos que son creyentes y que pecan y finalmente dicen, igual ya me trajeron testigos y no quiero escuchar. ¿Sí? Tristemente ha pasado esto. Mira, estás casado, tienes hijos y ya te descubrieron con una relación pecaminosa con otra persona que no es tu cónyuge. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no querer dejarlo de hacer? Y esta persona dice, no lo quiero dejar de hacer. A pesar de que ya se le dijo en privado, a pesar de que ya se le llevó testigos. Entonces Jesús dice, expónlo ante la iglesia. Que toda la iglesia lo sepa. Ahora, ¿por qué la iglesia? Porque este que está pecando ha venido acá todos los domingos. Ha levantado sus manos, ha abierto la Biblia, ha orado con nosotros, ha tomado de ese vino, ha comido de ese pan, ha estado en nuestra casa, ha platicado con nosotros, nos ha presentado hipócritamente su cara, diciendo yo soy parte de esta comunidad, me comporto como ustedes, pero en la soledad ha estado haciendo lo contrario. Por eso hay que exponerlo ante la iglesia y decirle a todos los hermanos, ¿se recuerdan de aquel que venía? De aquel que, el apellido tal, bueno, tristemente ha estado haciendo esto y lo otro. Entonces ahí, tristemente, en las iglesias guatemaltecas, ahí está, tenemos permiso para el chisme. No, tampoco. Por definición, una iglesia funcionaría como lo haría una sinagoga antigua. Y las sinagogas antiguas no eran solamente salones de actos de oración y estudio, sino centros comunitarios también, donde se imponía disciplina a un miembro de la comunidad que había errado. Tanto sinagoga como iglesia, las palabras sinagoga como iglesia en última instancia, representan la misma expresión para dar a entender la comunidad del pueblo de Dios. Esta disciplina podía tomar una variedad de formas, incluida en el Antiguo Testamento una paliza pública, pero las más severas eran a niveles de despido de la comunidad hasta obviamente la pena capital en el Antiguo Testamento. Ahora, en la iglesia del Nuevo Pacto, en la realidad del Nuevo Pacto, pues obviamente no se llama a estos castigos físicos y ese tipo de cosas. Número uno, porque ahora hay un gobierno civil establecido en el Nuevo Pacto, el cual también tiene de parte de Dios el mandato de aplicar sanciones en términos civiles si éstas obedecen a ese ámbito. Cuando son asuntos pecaminosos en términos de moral, esto es lo que la iglesia debe hacer. La iglesia debe mostrar amor, misericordia, y que todos los miembros de la asamblea, a los cuales ahora se hace público el pecado de este hermano o hermana, se enteren no para generar conflicto o chisme, sino para que el resto de la iglesia muestre este amor, esta misericordia, esta alerta al descarriado, y la presión entre todos sea mayor para este que está pecando. Y que todos como iglesia ataquemos, entre comillas, a esta persona, le llamemos, le busquemos, empecemos a bombardearle. Tal familia le habló, tal otro hermano le habló, le hacemos molotera espiritual. Y le empezamos a hablar con el deseo de que recapacite. Que le hablamos, le decimos, mano, ¿qué está pasando? Hey, tú, hermana, ¿qué estás haciendo? Y entre todos estamos haciendo una especie de presión con el objetivo de decirle, no te destruyas, porque ese pecado que está practicando es para su propia destrucción. El objetivo es que aquel que ha caído pueda ver que todos los miembros de la iglesia desean su bien. ¿Sí? Deseamos que se arrepienta y no que se siga destruyendo a sí mismo. Entonces, la iglesia también tiene que participar aquí de cierta madurez. Bueno,
el pastor, los testigos que hablaron con este hermano, esta hermana, ya lo dijeron a la iglesia. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Armemos un grupito de chat, mucha, y miremos mira, ¿y qué pasó? No, es, bueno, nos organizamos, vos le hablás, vos le hablás, vos le hablás. Entre todos empezamos a hablarle para que no se destruya. Y tenemos que, y eso cuesta mucho, ¿no? Pero ese es el síntoma de una iglesia madura. De alguna forma buscamos que el chisme no gobierne. E intentamos hablar de esta situación para restaurarle, no simplemente para llenar nuestra cabeza de ideas de lo que ha pasado o lo que no ha pasado, sino que el objetivo es hablar entre nosotros para ayudarle. Ahora, si ya se le confrontó en privado, si ya se llamó testigos, si ya se expuso ante toda la iglesia y de todas maneras esa persona dice, déjenme en paz, no quiero nada con ustedes, no quiero nada con Dios, a pesar de todos los recursos que ya agotamos, entonces dice Jesús, si no oyere a la iglesia tampoco, tenle por gentil y publicano. ¿Sí? Después del nivel más severo de disciplina, el miembro infractor sería tratado como un pagano en lugar de un judío. Esta es una frase que vamos a entender en su contexto. Tanto los paganos como los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran vistos como agentes de un gobierno pagano. Entonces por eso ellos no iban a la sinagoga, porque los judíos los habían desechado. Fueron excluidos de la vida religiosa del judaísmo. Por eso es que cuando Jesús lo ven cenando en la casa de Mateo con otros publicanos y recaudadores de impuestos, pegaron el grito en el cielo, porque estos estaban de por sí separados de la vida religiosa judía. Darle a una persona una advertencia final antes de que el tribunal ejecutara una sentencia era un acto de misericordia en el primer siglo. Por lo tanto, nosotros, antes de finalmente separarnos de esa persona y no hablarle porque no ha querido escuchar a la reprensión, entre todos le hacemos esta última advertencia. Mira, no te separes, arrepentite, mira, estamos para ayudarte, qué padre, esto y lo otro. Y de todas maneras no quiso, tristemente vamos a tener que tenerle por gentil y publicano. El comentario de la Biblia de Ginebra dice lo siguiente: el que desprecia el juicio de la iglesia, desprecia a Dios. Finalmente, esta es la razón por la cual el pecador debe ser excomulgado. Porque desprecia a la iglesia, pero realmente está despreciando a Dios. Muchas veces hemos visto este pasaje como un acto de venganza. Sí, eso se merece el pecador. Pero yo quiero que vean este pasaje como un proceso para aplicar misericordia y agotar los recursos para que esa persona que ha pecado no se termine de destruir. Entonces, realmente estos son pasos para ver cuán misericordiosos podemos ser, cuán amorosos podemos ser. No son pasos para ver qué tan duros podemos ser. No, sí hay una parte de contundencia y certeza del castigo, pero realmente el gobierno, lo que gobierna este pasaje es la misericordia y el amor. Posterior a esto, Jesús repite una declaración que ya ha hecho cuando Pedro y los demás discípulos confesaron a Cristo como Dios. ¿Se recuerdan en Mateo 16? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo a Pedro, bienaventurado Pedro, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino, etc. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. El verso 18 utiliza exactamente esas mismas palabras. Los verbos atar y desatar eran términos normalmente utilizados en un ambiente judicial o jurídico. Y atar significaba encarcelar o cargar con delitos en términos judiciales, ¿no? Y el desatar significaba liberar, soltar. Y estos verbos que Jesús utiliza proporcionan una metáfora natural para condenar o para liberar a alguien que había
sido sometido al tribunal de la iglesia. Como términos utilizados habitualmente para referirse a la autoridad legislativa de los rabinos y de su interpretación de las escrituras, también podrían entonces aplicarse estos verbos al gobierno que ahora la iglesia posee, porque Jesús lo está instituyendo. Estas declaraciones provienen, como les digo, de un contexto legal y jurídico, y Jesús ahora las está aplicando a sus discípulos o a los que posteriormente serían los ministros de la iglesia, los oficiales que portan autoridad en la iglesia de Cristo. ¿Para qué? El atar y desatar es una frase que Jesús está diciendo: ustedes ahora tienen la potestad de aplicar esta disciplina en la iglesia. La palabra atar significaba declarar ilícito o culpable. Atar a una persona era decirle: eres culpable de esto o de lo que había cometido, ¿no? Ante una corte celestial, finalmente, cuando Jesús le dice a los discípulos: lo que atares en la tierra será atado en el cielo, es que cuando los discípulos o los ministros eclesiásticos, los ancianos, declararan a alguien inocente y alguien culpable en la iglesia, tenían el respaldo de la corte celestial para proclamar a alguien culpable. No significa lo que tristemente he escuchado yo en muchas iglesias pentecostales, ¿no? Señor, te damos gracias y te damos gracias por esta reunión y esto y lo otro, y te pedimos por los que están enfermos y por los endemoniados, porque tu palabra dice que lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y entonces utilizan esa frase porque suena así potente, ¿va? Y la utilizan indiscriminadamente en varios contextos. Pero el contexto acá es de disciplina eclesiástica específicamente. Si alguien de ustedes peca, ¿sí? Si alguien de ustedes peca y entre los que somos líderes de la congregación, los ancianos, el resto de la congregación, finalmente les llamó a la reflexión, al arrepentimiento, y el que de ustedes pecó no se quiso arrepentir, lo declaramos culpable y separado de esta comunidad eclesiástica con el respaldo de la corte celestial. Eso es lo que significa: lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y si por gracia y misericordia de Dios vamos a llegar a este punto, aquel que atamos y que separamos de esta comunidad eclesiástica estuvo allá afuera errante con su pecado, se dio cuenta de sus consecuencias y regresó como el hijo pródigo, como la oveja perdida, y regresó y tocó la puerta y dijo: me arrepiento. Nosotros le absolvemos de su atadura eclesiástica, le abrimos la puerta porque ha manifestado arrepentimiento, lo guiamos en un proceso de restauración y lo desatamos con el respaldo de la corte celestial. Señor, este que se había perdido en su pecado se ha arrepentido, y con brazos abiertos le recibimos en esta congregación, y mira, Padre, está haciendo pasos de restauración, está enmendando sus errores. Padre, lo absolvemos y lo aceptamos de nuevo como miembro de esta comunidad eclesiástica, y la corte celestial nos respalda. ¿Se entiende la frase? Atar y desatar. Es un contexto de disciplina eclesiástica. En otras palabras, los líderes de la congregación, después de haber hecho todo lo posible para que un hermano se arrepintiera, tenían el deber de Dios de declararlo oficialmente culpable y por tanto excomulgarlo, ¿sí? No había, en estas palabras, Jesús no está hablando de un asunto político o civil, sino de una asamblea eclesiástica. Porque después habla del poder y de desatar, de atar, que pertenecía, este es un poder que pertenece a la iglesia. Este es el contexto de los oficiales de la iglesia de Cristo, no es el contexto judicial o civil. Y tiene en cuenta el orden utilizado en aquellos días, obviamente, pero es una aplicación en la corte eclesiástica. Los ancianos en sus manos tienen el juicio de los asuntos de la iglesia. Y esto es a lo que Jesús se está refiriendo. Usaban la expulsión de la sinagoga o de la iglesia como un castigo.
Y ahora, ¿qué es lo que nosotros practicamos? Es obviamente la excomunión. La excomunión tiene que ver, pues obviamente, con el cortar nuestra relación con aquel que no se quiso arrepentir. Yo lo he practicado unas 2 veces tal vez, o 3 veces. Es un asunto muy difícil. Y una de esas personas con las cuales yo corté la relación y le dije, no me vuelvas a hablar. O sea, si te miro en la calle, no te hablo, no te saludo. No toques la puerta de mi casa, no te voy a abrir, no te voy a responder. No voy a permitir que mi familia se acerque a ti. No lo voy a... No, yo corto relaciones contigo porque hice todo lo que pude para que te arrepientas. Y esa persona en su furia me decía, ¿y por qué no haces lo mismo con los incrédulos? Me decía, ¿verdad? Bueno, hay una diferencia. Le dije. Un incrédulo nunca ha estado conmigo en la iglesia levantando las manos diciendo que es mi hermano, diciendo que es mi hermana. Un incrédulo nunca ha venido a la iglesia y ha dicho que es parte de mi familia espiritual y después se sigue comportando como un incrédulo. Un incrédulo es alguien que ha sido incrédulo y yo lo estoy intentando ganar para Cristo. Y él tiene derecho a vivir su vida y todo lo demás y... bueno, derecho en cierto contexto, ¿verdad? Si Dios es soberano, igual puede tener ese derecho, pero no sin consecuencias. El punto es, un incrédulo es diferente a este caso. En este caso, tú dijiste que eras miembro de la comunidad del pacto, dijiste que eras mi hermano, dijiste que adorábamos al mismo Dios, que llevábamos una vida similar, una vida moral similar, y de repente te comportaste como un incrédulo. Ese es el problema, esa es la diferencia. Ya no me pudo responder y se fue y pues obviamente ya no le dirigí palabra. ¿Quieren que les cuente cómo terminó ese caso? Bien quieren, ¿verdad? Después les voy a contar. Miren, Jesús continúa su discurso y declara las siguientes palabras, versos 19 y 20. Y dice, otra vez os digo. ¿Qué significa eso? Está volviendo a recalcar la autoridad eclesiástica del significado de atar y desatar. Entonces Jesús vuelve a recalcar y digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fuentes posteriores rabínicas informan que 10 varones judíos era el quórum necesario para constituir una asamblea de una sinagoga. La presencia de Jesús acá, lo que está diciendo, es idéntica a la presencia de Dios. Es decir, si Jesús está ahí, por la virtud de su divinidad, Dios está allí. Uno de los nombres más comunes para Dios entre los rabinos, incluso, fue el lugar. O sea, los rabinos a veces le llamaban a Dios el lugar, porque habitamos en su presencia. Esta frase que acabamos de ver, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Igual, es otra frase que al igual que atar y desatar, se utiliza indiscriminadamente en todo contexto, ¿verdad? Hermano, sí, porque donde 2 o 3 estemos reunidos, ahí está el Señor. Porque donde 2 o 3 estén reunidos, ahí está el Señor. Entonces, se utiliza para muchas cosas, pero el contexto es la recalcación de la autoridad eclesiástica. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre para ejercer esta disciplina eclesiástica, allí estará el Señor. Tengamos por seguro que cuando un pastor, testigos o la congregación esté intentando que un hermano se arrepienta de su pecado y están lidiando con esa situación, tengamos la certeza que Dios está allí, en medio de nosotros. Y esa persona que está diciendo, no, es que ustedes lo que quieren es que yo les haga caso y no me quieren dejar vivir mi vida. Digamos que esa persona quiere a puro tubo seguir con su vida de pecado. No nos está diciendo eso a nosotros. Si allí está Dios, se lo está diciendo a Dios mismo. Ese es el problema. ¿Me voy a entender? A eso se refiere esta frase que Jesús está diciendo, donde 2 o 3 estén reunidos, aplicando esta disciplina eclesiástica, allí está Él. Por eso en la aplicación voy a llegar a este punto, la seriedad de la disciplina eclesiástica, porque
Cuando alguien está diciendo rechazo la disciplina eclesiástica, está rechazando a Dios mismo. Es cosa seria, ¿sí? Calvino argumenta que la Iglesia Católica Romana utilizaba este verso, de donde 2 o 3 están reunidos, para asegurar que todo concilio organizado por la Iglesia Católica Romana, donde estuviera el Papa, ahí estaba Cristo. Y por lo tanto, los concilios de la Iglesia no podían errar. Si algo aprendimos de los grandes reformadores, y esto fue uno de los asuntos que generó grandes problemas, uno de los primeros fue el mismo John Hus, quien dijo, los concilios pueden errar, el Papa no es infalible. Lutero aprendió eso de John Hus, Calvino aprendió eso de Lutero. Los reformadores decían, no porque el Papa esté allí y hayan grandes teólogos significa que ustedes van a ser infalibles. Lo siento, ese verso no aplica con esto. La Iglesia Católica Romana utilizaba este verso para argumentar eso. Calvino mismo dice que esta era una argumentación y una interpretación terrible del texto. Es nuestro deber interpretar estas palabras de Jesús en su contexto inmediato. Y es lo que les dije. Jesús hace uso de estas palabras para resaltar la autoridad de los discípulos. Y ahora también este pasaje nos ayuda a resaltar la autoridad que los discípulos y los ancianos de la iglesia tienen con respecto a la doctrina. La disciplina es un derivado de la doctrina. La doctrina va a generar algún tipo de disciplina. Ojo, estos pasajes nos ayudan a entender que aquellos sobre los cuales se ha impuesto manos para que sean oficiales en la iglesia de Cristo, tienen autoridad sobre la doctrina y sobre la disciplina. Si Jesús está hablando de disciplinar a un hermano que ha caído, estas palabras de Jesús tienen que ver específicamente con eso. Jesús promete estar presente cuando los creyentes apliquen las implicaciones naturales o los resultados automáticos de la doctrina. Ahí está Cristo. Esto de aplicar disciplina no es sencillo, es complicado. Y se necesita de la presencia y la intervención del Señor para aplicarlo. Esto es como que si Jesús estuviese citando el Salmo 82. Miren lo que dice el Salmo 82, verso 1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Si se dan cuenta, la palabra dioses ahí aparece con D minúscula. Porque la palabra Dios con D minúscula en el hebreo original también puede significar juez. Entonces, cuando Jesús dice esto, es que Jesús, Dios mismo, está en la reunión de aquellos que aplican doctrina y disciplina. ¿Me voy a entender? 2 aplicaciones, rápidamente. Ayúdame con la siguiente diapositiva. Verdadera disciplina. En la iglesia debe haber una verdadera disciplina. Con amor, pero con justicia y severidad. Sin alcahuetear el pecado, pero tampoco con un deseo pecaminoso de destruir a aquel que ha pecado. John MacArthur escribe lo siguiente, me gusta cómo lo pone. Una iglesia que no disciplina a los miembros pecadores, incluidos los miembros más prominentes, pierde su credibilidad porque no toma en serio sus propias doctrinas y normas. Una verdadera disciplina es certera y directa para corregir. No es impersonal, no es tibia, como tristemente muchas personas lo aplican. Tal persona pecó, le vamos a mandar un correo electrónico. No, le vamos a hacer una llamada telefónica. Le vamos a mandar un mensaje, un boletín. Le vamos a mandar un librito que habla de eso, que lo lea, a ver si entiende. No, la disciplina eclesiástica no debe ser así, no debe ser tibia e impersonal, ¿sí? Por ejemplo, en otros ámbitos, en empresas, ¿no? Cuando generalmente hay ofensas entre los trabajadores, ¿verdad? Hagamos un seminario que hable sobre esto, ¿verdad? Como quien dice, no tratemos con la persona, sino que tratemos con todos.
para que el culpable tal vez agarre la onda. Llamen a recursos humanos y veamos qué mecanismos. No, tristemente en otros lugares fuera de la iglesia la disciplina se aplica de manera impersonal, indirecta, tibia, con pinzas para no ofender. Miren, el ofensor ha ofendido a Dios y a la iglesia. Hay que ser directos con él o con ella. Generalmente van a haber más ellas que ellos. Son bromas. No, pero vamos a ser directos con aquel que ha ofendido primero a Dios y después a nosotros. Y no lo hacemos porque nos ha ofendido a nosotros. Lo hacemos porque esa ofensa que le causó a Dios le va a causar un gran problema y consecuencia. No es si es nuestro hermano, nuestra hermana. No puede ser un asunto tibio el que apliquemos. Tiene que ser directo. Por eso les repito, cuando ustedes pasaron por esa puerta a esta iglesia, se fregaron. Porque aquí vamos a hacer esto de manera clara y directa. Vamos a ser directos con el pecado. Hemos hablado de lo terrible que es el pecado. Y si realmente nos amamos, no podemos ser tibios e indirectos, impersonales a tratar estos asuntos. Por eso les digo, esta debe ser una verdadera disciplina. En la iglesia esto no puede ser tibio. Incluso cuando se llega a la última instancia de excomulgar al ofensor impenitente, ¿no? Que no se arrepiente. Cuando tristemente se llega a ese punto, y ojalá de verdad yo le pido a Dios que nuestra enseñanza y nuestra práctica cristiana sea de tal sinceridad que nunca tengamos que llegar a eso, ¿verdad? Pero si en algún momento llegamos a eso, a tener que excomulgar a alguien, igual cuando le cerramos la puerta, nos quedamos aquí pidiéndole a Dios que le conceda arrepentimiento. No significa que le cerramos la puerta. Ese Eddie pecó y no se quiso arrepentir. Bueno, allá él y lo sacamos. Que bueno, ya nos deshicimos de él. No, eso no es lo que hacemos los cristianos. Le cerramos la puerta y de todas maneras nos quedamos orando con lágrimas aquí, de verdad, pidiéndole a Dios: Señor, arrástralo allá, pero que se arrepienta, Padre. Recuerdo unos hermanos allá en Estados Unidos que dicen que tenían un hijo así, ¿no? Rebelde, cuando se hizo mayor de edad y ya se creyó la mamá de Tarzán y todo. Lo sacaron de la familia, lo sacaron de la iglesia y los papás se quedaban orando: Señor, de verdad que le vaya mal, pero guarda su vida y que venga Cristo. Y dice que el patojo casi que arrastrándose regresó, pero obviamente regresó y es una historia de redención y ahora el patojo pues hasta predica en la iglesia y todo. Es maravilloso, ¿no? Entonces nos quedamos acá, incluso después de haber excomulgado a alguien, nos quedamos acá orando para que Dios, como le decía Pablo a Timoteo, le conceda arrepentimiento. ¿Sí? Y cuando éste manifiesta arrepentimiento, dice Pablo en Gálatas 6, verso 1, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y la segunda aplicación que quiero que recuerden es la seriedad de la disciplina. La excomunión, mis hermanos, no es un juego. Tristemente, muchas personas han sido excomulgadas y dicen: ¿qué? ¿Solo ya no puedo ir a esa iglesia? Me voy a meter a otra, ¿y qué? Me voy a meter a una de esas iglesias grandes donde nadie me conoce, ¿y qué? ¿Qué me pasó? No me dio fiebre, no me quebré una pierna. ¿Qué? Mucha gente cree que cuando es excomulgada de un lugar, solo hay que ir a otra iglesia y ya. Me sacaron de ahí, me voy a otra, ¿y qué? Igual aquí en Guatemala hay un montón. No, si en algún momento esto les pasa, no jueguen con eso. Esto es muy serio, ¿sí? Tiene consecuencias. Yo no le animo a nadie, de verdad, a probar las consecuencias de ser excomulgado. Miren, la autoridad que los ministros tenemos en la iglesia no parece muy intimidante. No lo es. Porque realmente, ¿qué? Un ministro eclesiástico no lleva una espada, no lleva una pistola. Aunque ya voy a sacar mi licencia, tal vez me toca predicar aquí, pueda andar con mi arma acá. Son bromas. Pero el punto es, tal vez no, ¿qué me puede hacer el pastor? Sí, vos ya no puedes venir, te cerramos la puerta. Ay, qué intimidante es. Sí, no es intimidante en el sentido físico.
Pero por eso les recuerdo el contexto. La corte celestial está detrás de aquellos que ejercemos disciplina y no están lidiando con la autoridad del pastor, están lidiando con la autoridad de Dios. Eso es terrible. Es horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aquel que ha sido excomulgado de la iglesia cae en manos de un Dios vivo. Hay que tener esto, entender esto con mucha seriedad. Sin embargo, el apóstol Pablo nos insta a no jugar con la autoridad eclesiástica. Miren lo que dice 2 Corintios 10, verso 1 y 2 y después el 8. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Los corintios en alguna medida, en la segunda carta, por eso Pablo escribe la segunda carta a los corintios. Algunos de los corintios decían, pero es que ese Pablo hasta es medio narizón y es medio chiquitío. ¿Qué de intimidante tiene este? Algunos hablaban en Corinto y decían, ¿qué nos puede hacer ese tal Pablo? En sus cartas muy machito, pero cuando aparece ahí Dios, no era intimidante. Entonces Pablo les dice, tengan cuidado. Por la mansedumbre y la ternura de Cristo les pido, no jueguen con eso. ¿Saben por qué? Porque aunque no soy intimidante en la persona, créanme, no llevo autoridad de balde. Verso 8 de 2 Corintios 10. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad dice nuestra autoridad como apóstoles, lo cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Recuerden una cosa, la autoridad de los ministros eclesiásticos no es para la destrucción de la gente, sino para la edificación. Y aun cuando se excomulga a alguien, el objetivo final es edificar a ese que se ha excomulgado. Ojalá la excomunión sea temporal y finalmente sirve para la edificación, no para la destrucción. El libro del orden de la iglesia, hay una iglesia reformada que no es bautista, presbiteriana, sino que ellos son reformados, así se llaman. Es una iglesia reformada, que es muy parecida, obviamente, en muchos de sus aspectos doctrinales a nosotros. Y ellos tienen un libro que se llama el libro del orden de la iglesia. Y enseña que la autoridad eclesiástica puede y en ciertos momentos debe censurar personas y enseñanzas. Esto es lo que hace la autoridad eclesiástica. ¿Para qué? Para cuidar al rebaño, ¿sí? Y que la levadura de la enseñanza extraña no contamine a la iglesia y así prevenir la ira de Dios sobre la iglesia local. En determinados casos, la autoridad eclesiástica amonesta y suspende temporalmente los sacramentos, dígase la cena del Señor. Si alguien está pecando y le hemos llamado la atención y le estamos ayudando en su proceso de restauración, le suspendemos estos privilegios porque no se debe acercar a estos asuntos de manera no digna, ¿sí? De manera indigna. En el caso de que el pecador sea un oficial de la iglesia, porque este es el punto, yo mismo puedo ser el pecador al cual me tenga que someter a esta disciplina eclesiástica. En este momento ustedes tendrían que llamar a Steve y decirle, mira Steve, entonces Ceci, traducinos porque vos hablas inglés. Ceci, decirle tal cosa. ¿Por qué? Porque Willy hizo esto, porque el pastor hizo lo otro. ¿Qué tienen que hacer? Removerme de mi cargo, ¿sí? Y tengo que someterme a la autoridad eclesiástica. Esto tiene 3 objetivos. La gloria de Dios. Esto lo hacemos para la gloria de Dios principalmente. 2, para la pureza de la iglesia. Y 3, para mantener y reclamar a los pecadores. ¿Qué es lo que pasa? Yo no tengo duda que todos los que estamos acá, no tengo duda porque los frutos que veo, es que todos los que estamos acá somos hijos de Dios. Somos elegidos. Y si de repente alguien de ustedes se empecina en un pecado y aplicamos todo Mateo 18 y todo lo demás y lo tenemos que excomulgar, finalmente hacemos eso porque estamos reclamando que ustedes son hijos de Dios. Y lo hacemos, parece contradictorio, pero es paradójico. Lo excomulgamos
Pero realmente nos quedamos con, pero si este daba frutos de que era hijo de Dios. Lo excomulgamos para que entienda que tiene que regresar, que el estar separado de nosotros no le va a hacer ningún bien. Entonces en esa medida también estamos reclamándolo para el reino. ¿Sí? Cuando una autoridad espiritual está haciendo su trabajo, esa persona, esa autoridad eclesiástica goza del respaldo de Dios. Al no respetar la autoridad eclesiástica, estamos jugando con la autoridad de Dios, con la autoridad que se le ha delegado a los ministros eclesiásticos. No nos expongamos, no nos imaginamos la seriedad de la disciplina eclesiástica. Es mejor que nos ocupemos de vivir nuestro cristianismo luchando seriamente contra el pecado y ayudándonos entre nosotros a no pecar. Amén. Qué discurso este de Cristo, ¿verdad? Pongámonos de pie.